Mucho gusto, mi nombre es Iván de la Peña, soy médico pediatra y hoy tengo el placer de desarrollar para ustedes el seminario de crecimiento y desarrollo para el niño sano. Los temas que vamos a desarrollar durante el día de hoy están basados principalmente en la resolución 3280, por lo cual vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Inicialmente, una introducción acerca de la resolución, luego la primera infancia, la infancia y la adolescencia, desglosando en cada uno no solamente los aspectos desarrollados durante la 3280, sino también los diferentes anexos que vamos a encontrar en la resolución para poder abordar toda la parte del crecimiento y desarrollo del niño sano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a la resolución de la 3280 es que se han creado diferentes estrategias para poder desarrollar lo que hoy en día vamos a poder movilizar desde una forma de atención que previamente se basaba en el asistencialismo hacia la parte de la enfermedad, hacia un modelo que integre más la parte de la prevención. Es por eso que la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, más conocida como RIAS, se pudo desarrollar a través de los modelos integrales de atención en salud y pudieron crear una serie de estrategias que finalmente pudimos resolver o evaluar a través de la 3280 y que no solamente incluyen la parte de la infancia, el desarrollo perinatal, sino toda la parte de las edades, adultez, la juventud, las diferentes enfermedades que pueden ser de prevalentes a nivel de Colombia y el mundo para poder disminuir la prevalencia de esto en nuestro país. Es importante destacar que el modelo que vamos a encontrar en esta resolución no solamente impacta a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ya que es una resolución que nos va a ayudar a poder establecer cuáles son las diferentes obligaciones que tenemos, no solamente como médicos y personal de salud, sino también en las diferentes entes territoriales y los diferentes sectores que van a intervenir de cierta forma ante las distintas poblaciones. Dentro de los objetivos que vamos a tocar, la manera en la que vamos a desarrollar nuestro seminario, vamos a encontrar que las diferentes etapas que vamos a evaluar van a desarrollarse objetivos centrales que son muy similares en cada una de las etapas. Por eso vamos a desarrollarlos inicialmente dentro de esta primera diapositiva donde vamos a explicar cada uno cómo se van a desglosar y luego particularmente vamos a evaluar las diferencias entre cada una de las etapas. Tenemos que tener en cuenta que obviamente al ser el hacer una exposición acerca del desarrollo y el crecimiento de los pacientes, lo primero que vamos a tener o a evaluar siempre va a ser el desarrollo físico, motriz, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional. Y esta es una guía que nos va a ayudar no solamente en el desarrollo y la atención de los pacientes en cada una de sus etapas, sino en cada una de nuestras consultas para poder hacer una guía detallada y que no podamos y que no perdamos siempre la luz hacia dónde tenemos que desarrollar la atención en cada uno de nuestros pacientes pasando luego de ver o enmascarar este primer objetivo por el estado nutricional, también las prácticas alimentarias, la valoración y la estructura o la salud oral, la valoración en la salud mental, la salud sexual, la salud visual, la salud auditiva y comunicativa, dentro de los cuales se han creado no solamente herramientas que están dentro de la 3280, sino que en los últimos años se han venido desarrollando diferentes guías en las que nos van a ayudar a generar herramientas para poder hacer una atención que sea basada en las diferentes ayudas que tenemos para poder evaluar cada uno de estos apartes. También hay que desarrollar la dinámica familiar, la valoración y el contexto social de cada uno de los pacientes. El esquema de vacunación es súper importante desarrollarlo en cada uno de los de las consultas, independientemente de la edad, y también tenemos que verificar, a partir de todo lo encontrado en lo anterior, cuáles son los diferentes planes que vamos a desarrollar para los pacientes. Dentro de esos, hay que evaluar el suministro de micronutrientes, hay que evaluar la información y la salud sexual con los diferentes planes según la edad, obviamente, de cada paciente, los programas de desparasitación intestinal y la atención que le vamos a desarrollar a los cuidadores para que se pueda mejorar mucho la atención en cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces por la primera infancia. La primera infancia va desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, basados en la resolución 3280. Los principales ítems que vamos a desarrollar durante esta primera atención
son la valoración en la salud integral y del desarrollo, identificar tempranamente la exposición a los factores de riesgo y detectar de forma temprana las alteraciones que afecten negativamente a la salud de los pacientes. Esto lo vamos a hacer a través de una serie de cronogramas en los que vamos a realizar atenciones no solamente por parte de medicina general o pediatría, sino también por parte de los diferentes actores en el sector de salud, enfermería, crecimiento, el programa de crecimiento y desarrollo, salud oral por parte de odontología, psicología, nutrición, entre otros. Como ven, esta es la parte que nos brinda la 3280 para poder saber en cuál etapa, basado en las diferentes edades que tenemos en la primera infancia, vamos a desarrollar nuestras atenciones o nuestras consultas en los pacientes. Esta misma actividad la podemos ver en esta diapositiva, en donde vamos a encontrar que vamos a estar intercalados de cierta forma en la atención entre enfermería y pediatría o medicina general, dependiendo de cada paciente, según cada edad. Inicialmente, toda atención debe ser realizada por pediatría o por medicina general, dependiendo de si o no el paciente tenga factores de riesgo que después mencionaremos. Si el paciente tiene factores de riesgo, estos deben ser atendidos principalmente por pediatría. De lo contrario, es posible que su atención pueda ser también por medicina general. Luego, las siguientes atenciones van a ser intercaladas de la forma que presentamos en la diapositiva, por enfermería, luego pediatría o medicina general y así sucesivamente. También hay que tener en cuenta que a partir de los 6 meses o a partir del desarrollo del primer diente, vamos a poder tener una atención por odontología que debe ser desde ese momento 2 veces al año hasta que lleguemos a los 5 años y de ahí en adelante pues van a desarrollarse según las diferentes etapas como se mencionará posteriormente. La atención que vamos a brindar durante estas etapas en nuestro cronograma no solamente se basa en las consultas que vamos a desarrollar, sino en los diferentes apartes, sino que también tenemos que desarrollar y evaluar la lactancia materna y la alimentación en cada una de estas etapas. La lactancia materna es primordial en los primeros 6 meses que tratemos de llevarla de manera exclusiva y por eso hay una parte importante en donde tenemos que no solamente fomentar, sino también ayudar brindar cierta asesoría como consejeros que somos para poder informar a la madre, para poder llevar una lactancia materna que sea no solamente exclusiva, sino también exitosa. En la primera infancia, ¿cómo vamos a empezar nuestras consultas? Hoy la primera parte o el primer desarrollo de la historia clínica siempre va a ser la anamnesis, en donde tenemos que hacer una búsqueda activa de inicialmente los factores de riesgo que que pueden desencadenar diferentes acciones en los pacientes. Vamos a desarrollar o evaluar los antecedentes personales, en donde no solamente tenemos que buscar todos los antecedentes conocidos, quirúrgicos, personales, entre otros, sino también tenemos que preguntar las diferentes consultas a urgencias que el paciente ha podido tener durante las etapas previas a la consulta, si tiene síntomas recurrentes o no, si tienen problemas otológicos o condiciones crónicas o agudas que le puedan estar afectando en este momento su salud. Hay que verificar que en el momento, dependiendo de la edad que tenga el paciente, se haya realizado las diferentes pruebas de tamización neonatal que posteriormente vamos a evaluar y a desglosar cada una y que siempre tienen que estar consignadas en nuestra historia clínica para poder identificar si no se han realizado, poder ordenarlas y realizarlas en el momento apropiado y si se realizaron y tienen algún inconveniente, poder realizar las intervenciones oportunas y poder mejorar el estado de salud de cada uno de nuestros pacientes. Indagar sobre el proceso en los hitos del desarrollo es una obligación para nosotros como pediatras en cada una de las etapas de los pacientes y afortunadamente tenemos diferentes escalas donde vamos a poder evaluar cómo se va desarrollando esto de manera oportuna en las consultas que tenemos programadas según la edad del niño. Y dentro de esta, el desarrollo del lenguaje con otra serie de escalas y cada una de estas son las que desglosaremos durante el desarrollo de la charla. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener siempre una búsqueda activa van a encontrarse las enfermedades genéticas, la exposición a teratógenos biológicos, los agentes físicos, químicos o tóxicos a los cuales el niño o la madre durante el embarazo hayan podido estar expuestos en todo momento.
En la primera infancia es importante tener en cuenta que a partir de la ley 1980 del 2019 se debe garantizar que de manera progresiva, pero sobre todo obligatoria y gratuita, se va a realizar un tamizaje neonatal que va a ser básico para la parte metabólico endocrino, y también anexa los tamizajes auditivo y visual que posteriormente van a realizar o van a ser ampliados a los diferentes tamizajes metabólico endocrinos que nos encuentran pactados dentro de la resolución o dentro de la ley. Estos diferentes tamizajes metabólico-endocrinos vamos a encontrar las enfermedades como son el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de peptidinidasa y los defectos de la hemoglobina. Bueno, ¿esto con qué fin? Con el fin de que a partir de la unión que se dio o de la reunión que se dio a partir de la ONU para la Agenda 2030, donde podemos encontrar los diferentes escenarios que tenemos que resolver para ese año, la idea es que pongamos fin a las muertes evitables de los recién nacidos y de los niños menores de 5 años, que hoy en día son una de las principales causas de muerte para los pacientes. Es por eso que se desarrolló de manera obligatoria a través de la ley 1980 que todos estos tamizajes fueran de carácter obligatorio. En este momento, desafortunadamente, no en todas partes ha podido realizarse, sin embargo, por eso la ley es clara en decir que esto debe realizarse de forma progresiva y que para ese año ya debemos tener de carácter obligatorio la realización en todo el territorio nacional. Esto es principalmente responsabilidad de las diferentes EPS o en su momento de quien pueda estar garantizando la salud de cada uno de los pacientes según el régimen de salud en el que se encuentren para que esto pueda ser realizado. Dentro de los cambios que vamos a encontrar y de la literatura universal hay diferentes discrepancias con respecto a la toma de la muestra y de los tamizajes metabólico-endocrinos en relación a lo que veníamos haciendo nosotros en el país. Generalmente, la toma de la muestra para las enfermedades metabólicas comúnmente conocidas que ya mencionamos en el carácter básico deben ser realizadas principalmente de las 24 o 48 hasta las 72 horas de vida. Y no solamente incluyen el hipotiroidismo congénito, sino las enfermedades metabólicas como las que mencionamos previamente. Y esto debe ser realizado posterior a la alimentación normal de proteína y lactosa, es decir, al consumo normal de lactancia materna que tiene todo niño en las primeras 24 a 48 horas de vida. Sin embargo, como todos conocemos, en la actualidad, a través de la resolución 00412 del 2000, se venía realizando de una manera diferente. Generalmente, la única enfermedad que nosotros teníamos en tamización para nuestros niños en este momento era la toma del TSH, del cordón umbilical, para poder diagnosticar de forma temprana el hipotiroidismo congénito. Esto facilitó la toma de las muestras y se logró un gran avance con respecto a los diagnósticos tempranos en la enfermedad en todo el territorio nacional. Sin embargo, la toma de la muestra en este tipo de pacientes para las enfermedades metabólicas o las enfermedades congénitas diferentes para los errores innatos del metabolismo no logra ser ni apropiada ni adecuada cuando se toma de la muestra del cordón. Es por eso hay una discrepancia con respecto a estos dos ítems o estas dos formas de tomar la muestra a partir de la aplicación de la resolución 3280 y de la ley 1980, ya que en ellos se tiene en cuenta que la muestra debe ser tomada sangre de talón 24 a 72 horas después del nacimiento del bebé, principalmente para poder tener en cuenta el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo, ya que la muestra siendo tomada previamente puede dar falsos negativos a los que no podríamos tener una adecuada sensibilidad a la hora de buscar diferentes pacientes en nuestro país. Es por eso, y teniendo en cuenta que en la actualidad no podemos o no estamos contando con los laboratorios suficientes para poder tomar la muestra de los errores innatos del metabolismo, y que para no disminuir toda la tasa de éxito que hemos encontrado en el diagnóstico temprano del hipotiroidismo congénito, que todavía no se va a quitar la toma de la muestra del cordón umbilical para TSH. Esto se va a hacer de forma progresiva en la medida en que vamos desarrollando y vamos teniendo más laboratorios para poder tener, digamos que en la toma de la muestra de las dos enfermedades, vamos a tomar
en este momento la toma del cordón de TSH, pero también debemos comentarle al familiar o debemos comentar a los pacientes según en la última ley que sacó el Instituto Nacional de Salud con respecto a la forma en la que se deben tomar las muestras en el 2022 en junio, que debe darse salida al paciente en las primeras 24 horas, si después de las primeras 24 horas, si es un parto natural sin factores de riesgo, y después de las 48 horas, si es, las 48 horas, si es un parto por cesárea, y debemos comentar al paciente que si no se logró tomar la muestra de sangre del talón, este debe regresar para poder hacer la toma de la muestra y poder hacer el tamizaje apropiado para el niño. En la siguiente diapositiva vamos a evaluar cómo se puede encontrar las diferentes formas del desarrollo. También es importante tener en cuenta que se debe realizar un consentimiento informado en cada una de las tomas de la muestra del talón y se debe explicar a los familiares cuáles son las enfermedades a las cuales se va a poder hacer un diagnóstico precoz y la razón por la cual se está realizando este tamizaje neonatal. También debemos asegurar que la toma o la calidad de la muestra sea adecuada, ya que una calidad de la muestra inadecuada, esto va a generar retrasos en el programa y va a hacer que podamos tener más falsos negativos o falsos positivos a la hora de los resultados. Como había mencionado previamente, ya que no podemos asegurar que la toma de la muestra pueda ser adecuada en estos momentos y que podamos tomar en todos los pacientes la toma de la muestra del cordón, todavía vamos a continuar con el tamizaje de hipotiroidismo congénito tal cual como se venía desarrollando con respecto al cordón umbilical. Es por eso que es importante todavía tener en cuenta cómo es el resultado o cómo debe ser el interpretado los resultados del tamizaje del TSH neonatal. En el recién nacido a término, como conocemos, los puntos de corte en el cordón umbilical son mayores de 15 y en el talón son mayores de 10. Y esta es otra de las discrepancias por las cuales se tomó también en cuenta que la mejor forma para tomar el tamizaje de hipotiroidismo congénito no es la muestra del cordón umbilical, sino la muestra del talón. Se debe tomar, dependiendo de los resultados, una toma de TSH y T4 libres si salen alterados al día siguiente después de tomar la muestra y confirmar el diagnóstico para poder iniciar de forma prematura o temprana el tratamiento en los pacientes que encontremos enfermedad. En los pacientes prematuros o menores de 37 semanas, si es menor de 32 semanas, se debe realizar a las 72 horas de vida con la muestra de sangre procedente del talón y donde el punto de corte cambia a mayor de 6 miliunidades por litro. Y si es mayor de 32 semanas, se va a realizar igual que en el recién nacido a término. Y a los siguientes 15 días del nacimiento se debe realizar una muestra del talón para poder hacer una confirmación de todo lo anterior. En los gemelos monocoriales, si es recién nacido a término, se realiza de manera igual, pero se debe retamizar a los 5 días del nacimiento con una muestra del talón y un punto de corte que debe ser tomado como mayor de 10 miliunidades por litro. Y si son recién nacidos prematuros, se retamizarán siempre a los 15 días con el mismo punto de tamizaje. Es importante que a la hora de tomar la muestra en el talón se tengan en cuenta cada una de los conceptos para poder tomar la muestra de forma adecuada, no realizándose en la manera central, sino siempre de forma lateral en el talón del paciente para evitar lesiones en el mismo. Dentro de las diferentes enfermedades y en la actualización de las recomendaciones técnicas y operativas que sacó el Instituto Nacional de Salud en junio del 2022, vamos a encontrar los diferentes puntos de corte para las enfermedades que en este momento se encuentran de obligatoria realización en nuestro país para el tamizaje neonatal básico, como lo vemos en la diapositiva. Además, los defectos de las hemoglobinas van a ser digamos que interpretados dependiendo de la presencia o no de las diferentes hemoglobinas alteradas y eso se van a realizar o van a entregar un resultado de una manera diferente que van a evaluarse según la presencia o no de estas diferentes hemoglobinopatías. Con respecto al tamizaje auditivo, este es de manera obligatoria realizarlo en todo nuestro país y se ha tenido en cuenta que a partir de la ley realizada en el 2019, generalmente se debe realizar en todos los pacientes los potenciales evocados auditivos, dado que estos son más confiables, más seguros y tienen una menor tasa de falsos
positivos para poder realizar el diagnóstico de los pacientes con alteraciones auditivas. Sin embargo, no en todo el país contamos con la realización del mismo, por eso podemos seguir contando en este momento con las emisiones otoacústicas. Era otra de las herramientas que se pudo desarrollar a través de la Guía de Práctica Clínica en el 2013 y que también se estandarizó como una de las formas para hacer diagnóstico preventivo en todos los pacientes en el territorio nacional. A partir de la ley del 2009 y en vista de que estamos haciendo de manera progresiva una mejoría en la toma de la muestra de cada uno, los sitios en los cuales tenemos potenciales evocados auditivos van a poder realizar este tipo de examen. Sin embargo, si durante dependiendo del sitio donde hayan el nacimiento, no tenemos un acceso a esta prueba, pero tenemos las emisiones autoacústicas, podremos seguir realizando las emisiones autoacústicas sin ningún problema en la medida en que vamos encontrando o el, la, vamos ampliando los potenciales evocados auditivos en cada uno de los diferentes lugares del país. Con respecto a los potenciales evocados auditivos, este es un método que es cualitativo y cuantitativo y que nos va a ayudar a registrar la actividad general del sistema nervioso auditivo y la estimulación acústica. Por eso es no solamente más fiable, sino también mucho más seguro en nuestros pacientes para poder hacer el diagnóstico. Este nos va a ayudar a poder hacer este se realiza a través de la estimulación de la vía auditiva mediante un clic, como vemos en las imágenes, y diferentes electrodos que nos van a ayudar a identificar si esta presentan alteraciones o no, no solamente en la vía conductiva, sino también en la vía sensorial. También es importante tener en cuenta que a la hora de indicarlo, hay diferentes potenciales evocados auditivos. Los potenciales auditivos evocados neonatales son los conocidos como PEAT o PETAC, o respuesta auditiva del tallo encefálico automatizado, o RATEA. De cualquiera de las tres formas lo podemos encontrar a la hora de poder realizar la orden para poder indicárselo a nuestros pacientes. Las emisiones autoacústicas funcionan generalmente para la evaluación de la vía periférica auditiva de los niños. Generalmente van a ser o vamos a encontrar una respuesta de las cócleas con una emisión autoacústica y tiene una sensibilidad de solo el 50%, pero una especificidad alta del 84%. Por eso, o a partir de lo anterior, y como les había mencionado anteriormente, en la ruta integral de atención materno-perinatal se definió, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones del uso exclusivo de las emisiones autoacústicas, que la evaluación debe ser en todo nuestro país realizada con los potenciales auditivos evocados o con RATEA, sobre todo en los niños que tienen alto riesgo de pérdida auditiva y que en lo posible debería ser realizada de forma combinada emisiones autoacústicas y RATEA si estos se tienen disponibles. ¿De qué forma? Generalmente, si el niño tiene un alto riesgo de pérdida auditiva, vamos, dependiendo de lo que tengamos disponible, si tenemos disponibles emisiones autoacústicas y este pasa, igual se tiene que realizar un contraste o una evaluación con RATEA si es posible. Siempre que esté disponible. Si en el caso de algunos pacientes que tienen alto riesgo de una pérdida auditiva, las emisiones autoacústicas están normales o pasan, y en el momento no tenemos disponibles los potenciales auditivos evocados para el tamizaje auditivo neonatal, estos deben evaluarse de forma posterior en la consulta durante los primeros 6 meses de vida. Si tenemos RATEA o tenemos los potenciales, inicialmente vamos a evaluar si este pasa o no pasa. Si esto no pasa, o sea, si sale alterado los potenciales auditivos evocados, es importante tener en cuenta que hay que repetir los potenciales auditivos evocados. Un solo potencial auditivo evocado no te confirma o te descarta una alteración en la vía auditiva. Siempre que el primero salga mal, hay que repetir uno nuevo. Si este vuelve a fallar, se tiene que realizar un diagnóstico auditivo preciso con una evaluación adecuada por el otorrino. Si el rateo inicial pasa o es normal, se podría contrastar el resultado con las emisiones otoacústicas, y si pasa, solamente se va a hacer el seguimiento fonoaudiológico a los 6 meses, como lo hacemos con todos los niños de forma normal. Con respecto al recién nacido que tiene bajo riesgo de pérdida auditiva, y si tenemos disponibles los potenciales auditivos evocados, si este es normal, no tenemos que hacer ningún contraste, pero si este está alterado, como ya lo dije, tenemos que repetir nuevamente los potenciales
identificar si hay que hacer un nuevo estudio o hay que hacer o podemos continuar con la ruta de crecimiento y desarrollo. Con respecto al tamizaje neonatal visual que se hace en los recién nacidos, vamos a evaluar siempre en diferentes aspectos al paciente durante nuestra evaluación. Esta se debe hacer en el momento del nacimiento, cada vez que estamos haciendo el examen físico de recién nacido, pero es importante tener en cuenta cuando estamos en nuestra consulta, independientemente de los días de vida que tenga el paciente, que debemos reevaluar todos estos aspectos para poder descartar o evaluar que no se nos haya pasado ninguna alteración en el mismo. Debemos realizar la prueba del reflejo rojo, que es importante, la inspección externa, que siempre es importante describir que no haya una pseudoendotropia, que es una de las principales causas posteriores de ceguera en la adultez y en la juventud temprana, un examen pupilar que se debe realizar en todos los pacientes y un reflejo luminoso corneal para evaluar que haya simetría y que estén adecuados. El reflejo rojo es uno de los que tenemos que evaluar de forma inicial y primaria cuando el paciente nace. Siempre debe ser simétrico y puede variar según la pigmentación de la retina y por tanto podría variar según la raza y la etnia. Por eso es importante saber cómo vamos a evaluarlo y cómo se va a encontrar si es positivo, normal o está alterado. Tenemos que evaluar o describir si hay opacidades en el reflejo, si hay un reflejo en rojo notablemente disminuido, si hay un reflejo blanco o está amarillento, o hay una simetría de los reflejos, también conocida como reflejo de Buchner. En esta imagen podemos encontrar diferentes alteraciones, como vemos acá, un reflejo rojo que se encuentra abolido, un reflejo blanco, o un reflejo rojo que definitivamente no se encuentra, reflejos rojos asimétricos, entre otros. Si el paciente en nuestro tamizaje visual neonatal vamos a encontrar hallazgos positivos o alteraciones, siempre debemos hacer una confirmación y una evaluación que debe ser por oftalmología para poder hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado. Si este paciente tiene o no tiene hallazgos positivos durante el examen físico, pero no tiene factores de riesgo, vamos a hacer nuestra evaluación normal durante toda nuestra rutina. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, es importante que realicemos una valoración exhaustiva por oftalmología, independientemente que nuestra evaluación inicial no se haya encontrado ninguna alteración en los diferentes reflejos previamente mencionados. Con respecto al tamizaje de la cardiopatía congénita, debemos recordar que este corresponde a la detección de cardiopatías congénitas complejas a través de la saturación de oxígeno o pulsoximetría que se hace comparando la relación pre y postductal. Hay que tener en cuenta que esto se realiza ya que aunque el 80% de las cardiopatías congénitas se puedan diagnosticar durante la etapa prenatal en las ecografías del embarazo, hay un 15% que nosotros hay un 20% de los cuales no se van a poner a hacer el diagnóstico, de los cuales el 15% podremos diagnosticar a través de la relación con la pulsoximetría y aún así, o a pesar de esto, el 5% todavía van a quedar sin diagnóstico a pesar de que hagamos de forma adecuada este tipo de tamizajes en la etapa neonatal. Por eso, el diagnóstico de cardiopatía congénita es una de las causas que tenemos que siempre tener en cuenta en las diferentes etapas iniciales de nuestra consulta del niño sano en los primeros 6 meses. La pulsoximetría por lo general tiene que estar adecuada después de las 24 horas de vida. Si esta se encuentra baja o hay una diferencia mayor al 3% entre la pre y la postductal, es donde vamos a poder identificar o vamos a poder evaluar si el paciente tiene o no tiene una cardiopatía congénita. ¿De qué forma? O la ley nos da dos diferentes segmentos para poder identificar cuándo está alterado o no, dependiendo de la altura o el sitio el territorio nacional en donde nos encontremos. Teniendo en cuenta que vamos a empezar a desarrollar un tamizaje con la pulsoximetría pre y postductal, el preductal siempre o idealmente se debe hacer en el miembro superior derecho y el postductal en lo posible, aunque se podría realizar en el miembro superior izquierdo, es mejor siempre realizarlo en los miembros inferiores, ya que hay mucha más seguridad o posibilidad de que no hayan variaciones anatómicas que nos puedan generar alteraciones con respecto a estas dos medidas. Si este tamizaje
prehipoductal se encuentra menor del 90%, es decir, si encontramos que en cualquiera de los dos vamos a ver un resultado menor del 90% en la pulsoximetría, este tamizaje ya va a ser positivo, siempre. Y debemos remitir al paciente para una evaluación adecuada en una UCI neonatal en el caso de que el paciente estemos todavía dentro de la etapa neonatal, para poder hacer una ecocardiograma y diferentes estudios para su diagnóstico. Si esta pulsoximetría, digamos que estamos en una altitud menor a 1500 metros sobre el nivel del mar y se encuentra entre 90 y 94%, o hay una diferencia del 4% más entre la pre y la postductal, debemos siempre realizar una tamización una hora posterior. Si encontramos el mismo resultado o encontramos que es menor del 90%, ahí siempre ya el tamizaje va a ser positivo. Pero si encontramos el mismo resultado, debemos repetir nuevamente. Y si en las tres repeticiones que hacemos con una hora de diferencia, teniendo en cuenta que el recién nacido o el niño o el lactante debe estar tranquilo, debe estar pegado al seno, no debe estar llorando, y si lo logramos hacer de manera adecuada y siempre vamos a encontrar los mismos resultados, se considera que este tamizaje es positivo. Si en algún punto o en todos los puntos el paciente se encuentra con más del 95% y no hay una diferencia del mayor al 4%, podemos considerar que el tamizaje es negativo y podemos continuar nuestra ruta de crecimiento y desarrollo. La diferencia principal entre las alturas de mayor o menor de 1500 metros sobre el nivel del mar se da en los porcentajes que vamos a tener en cuenta. El 90% o menos siempre va a ser igual para los dos, pero la retamización se debe realizar no entre el 90 y 94%, sino entre el 90 y 92% cuando se pueda encontrar de esta forma. Como les había mencionado previamente, hasta un 5% de los pacientes con cardiopatía congénita van a tener alteraciones que no se van a poder diagnosticar a través de la pulsoximetría. Es por eso que tenemos que realizar en cada paciente que tenga un factor de riesgo importante, o en lo ideal en la mayoría de los pacientes, si tenemos todos los instrumentos para realizarlo, los diferentes estudios o las diferentes evaluaciones exhaustivas, como es la tensión arterial en las cuatro extremidades, en las que no se deben encontrar diferencias entre los miembros inferiores y superiores mayores a 10 milímetros de mercurio, una palpación de los pulsos braquiales y femorales, la presencia de hepatomegalia o una hiperdinamia precordial, que te pueden evaluar o indicar de manera indirecta que este paciente debe ser estudiado para poder descartar una cardiopatía congénita que no se haya podido diagnosticar previamente. Dentro de la primera infancia, vamos a tener también que realizar diferentes exámenes asociados para poder descartar otras de las enfermedades prevalentes que pueden generar comorbilidades a largo plazo, como es la anemia. Por eso siempre se debe solicitar un perfil de hematocrito hemoglobina en todos los pacientes en los que encontremos factores de riesgo para el mismo, como son hijos de madre sin control prenatal, anemia durante la gestación, retraso en el crecimiento, infecciones recurrentes, pertenecientes o pacientes que pertenecen a un grupo étnico o una zona endémica con parasitosis, exposición a contaminación por metales pesados, entre otros. Todo paciente que pueda tener algún factor de riesgo para anemia se debe evaluar inmediatamente, se ha identificado, y debemos empezar reemplazo del mismo en el caso de realizar un diagnóstico. Con respecto al sueño, en esta primera etapa, siempre tenemos que establecer las diferentes rutinas y hábitos que tienen los padres dentro del sueño en el periodo de vida que hayan tenido en las diferentes edades que tiene el paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Siempre tenemos que recordar en las primeras etapas o en el lactante menor, hay que tener, siempre describirle cómo es un sueño seguro, y siempre describirle las diferentes etapas para poder ayudarlo a que puedan desarrollar el mismo. Cada vez que nosotros tenemos un sueño que sea de forma adecuada, no solamente vamos a mejorar la calidad de vida de los padres y del niño, sino que en general la salud del niño va a mejorar, dado que la atención, la memoria, la concentración y el comportamiento alimentario va a mejorar independientemente de la edad en que se encuentre. Siempre que un niño duerma mal, es un niño que no va a comer, que va a tener problemas de aprendizaje, que va a tener poca resiliencia, que va a tender mayor a la obesidad y que va a tener una mala alimentación. Por eso es importante que no solamente se evalúe en la etapa de la primera infancia, como estamos
generalmente acostumbrados, sino en cada una de las diferentes etapas de la vida del paciente. Dentro de las asociaciones positivas que vamos a encontrar para poder decirle, ayudarle al padre que cree que tiene problemas o a los padres que tienen problemas con el niño a la hora de dormir, vamos a encontrar para los primeros 3 o 4 meses que hay asociaciones positivas que nos ayudan a mejorar este hábito de sueño, como cuáles el uso de un suado o un taco. Es importante para realizarlo durante los primeros 3 meses, que debe ser realizado de forma segura, recordando que solamente debe estar ajustado en la parte superior del cuerpo y no en la parte inferior, dado que si nosotros realizamos o le enseñamos al padre que este se realiza de una forma muy ajustada en la parte de las caderas, puede generar displasia de cadera de forma posterior. El uso de ruido blanco, el uso de chupones, que aunque pueda ser debatido, no se ha demostrado que realmente pueda generar en esta etapa mayores alteraciones en los niños. Eso sí, posteriormente debe quitarse después de los 2 años, dependiendo de ciertos hábitos. Pero en este momento puede ayudar como una asociación positiva para que el niño en las primeras etapas y después de que haya asegurado una lactancia materna exclusiva, pueda ayudar a poder mejorar la parte del sueño. Un objeto de seguridad podría ser importante dentro de las etapas, pero depende de la edad. Generalmente recordemos que en los primeros meses de vida, en el primer año de vida, tener objetos dentro de la cama generalmente pueden ayudar, pueden aumentar el riesgo de la muerte súbita del lactante. Es por eso que no se deben encontrar dentro de esto. La cuna o el sitio donde el bebé está durmiendo, es importante preguntar y asegurarnos cómo se está desarrollando estos sueños durante la etapa para poder saber si se pueden generar cambios en la misma. Recordando que siempre que un niño no tenga hábitos en el momento de dormir, que no tenga una rutina adecuada al momento de dormir, que cambie de sitios donde está durmiendo, que se duerma en una parte y que luego despierte en otra, o que sea ese niño que no tenga un espacio adecuado para el sueño, puede generar siempre despertares nocturnos que van a ser frecuentes y que van a alterar el hábito del sueño posteriores durante toda la etapa. Recordar que dentro de la rutina del sueño siempre tenemos que explicarle al padre que se debe realizar de forma similar y siempre a unos horarios establecidos para que el niño recuerde o se establezca una forma adecuada para poder llegar a un sueño efectivo durante toda la noche. Ciertas muletillas que no nos van a ayudar y que nos van a generar que el niño pueda despertarse, que quede dormido mientras está pegado al pecho o pegado a la mamila, que tengamos movimiento propio durante la noche, aquellos padres que que están en colegio, recordarles que siempre debemos explicarles cuáles son las formas de un colegio seguro a los niños, a los padres, para poder tener un sueño adecuado. Eh, a veces los padres generalmente pueden dormirlos en la silla del coche y eso no nos va a ayudar. Y el chupo, así como puede tener ciertas asociaciones positivas, también puede tener asociaciones negativas si este se encuentra en ciertas etapas que no, o se usan en diferentes etapas en las que no debería ser realizado. La lactancia materna siempre se va a evaluar en toda la primera infancia y aunque pues siempre nos va a dar para una charla completamente diferente y aparte, siempre es importante recordar que dentro de la 3280 nos ayudan a fomentar el hecho de poder ayudar en la consejería. ¿De qué manera? Siempre tenemos que evaluar durante la atención del paciente y mientras estamos haciendo el interrogatorio inicial, que la madre pueda descubrirse del pecho y que pueda pegarse al niño para nosotros evaluar las diferentes técnicas de lactancia que está teniendo la mamá. Hay que preguntarle siempre cómo ha sido su lactancia, si tiene o no tiene dolor, si ha sido o no ha sido incómodo, si la mamá tiene la mamá tiene otros hijos, si también le está dando leche materna a los otros niños. Es importante tener en cuenta el peso del bebé, si está teniendo una adecuada ganancia y todo para poder desarrollar o mantener una lactancia materna que pueda ser efectiva, exitosa y exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, que es lo que principalmente tenemos que lograr. Cuando ya pasamos al examen físico, debemos recordar que este siempre debe ser completo, como siempre sabemos, en todas las historias clínicas
y por parte de auditoría, gracias a la 3280, y esto siempre se va a tener en cuenta para todas las etapas. En todos pacientes que tengan mayor de 3 años, tenemos que describir en la historia la tensión arterial de los pacientes, y si tienen menos de 3 años, solamente se debe tomar si hay factores de riesgo para hacerlo. Hay que evaluar y describir siempre el valor del estado nutricional del paciente con sus diferentes estados antropométricos. La valoración del desarrollo cognitivo, que se debe realizar con la escala abreviada del desarrollo 3 y que debe estar descrita dentro de nuestra historia. Si el paciente tiene factores de riesgo, encontramos algún retraso en el lenguaje o algo que nos preocupe, debemos realizar el test de MSHAT, que se utiliza para poder hacer el diagnóstico inicial de autismo, o pues, la clasificación o la identificación de posibles pacientes autistas, y poder hacer posteriormente la guía para su diagnóstico principal. La valoración de la salud visual, esta se debe realizar por parte de un personal entrenado en optometría o medicina, y que se debe realizar anual a partir de los 3 años de edad o cada 6 meses según su evaluación o lo que se pueda encontrar. En la parte de la salud auditiva siempre debe estar descrita dentro de nuestra historia la escala de Vale, que nos va a ayudar a evaluar a partir de un cuestionario cuándo hay o no hay posibles factores de riesgo para poder hacer un diagnóstico posterior de alteraciones en la audición o alteraciones en el lenguaje. La valoración de la salud oral y la valoración de la salud mental. A partir de todo lo anterior, vamos a poder desarrollar el plan de cuidado que vamos a intervenir, o la manera en la cual vamos a hacer intervenciones según lo encontrado. Entonces, inicialmente, como les había mencionado en el examen físico, cómo se va a desarrollar la parte del estado nutricional y el seguimiento de los valores antropométricos. Esto se puede encontrar en la resolución 02465 del 2016, en donde se encuentra establecido cómo vamos a poder hacer la toma y la posterior interpretación de los diferentes estados antropométricos de los pacientes, teniendo en cuenta que hay dos tipos de indicadores para poder hacer la realización de los mismos. Siempre vamos a encontrar, como ya siempre lo conocemos a nivel mundial, el peso para la talla, la talla para la edad, el perímetro cefálico para la edad, el índice de masa corporal y el peso para la edad. Hay que tener en cuenta algo. En todo menor de 5 años, ¿verdad? Los que vamos a encontrar son los previamente mencionados. Sin embargo, el índice de masa corporal para la edad y el peso para la edad son análisis que se van a poder realizar o se van a poder tomar para poder generar prevalencias o para poder realizar estudios que no van a ser a nivel individual, sino a nivel colectivo o a nivel poblacional. Es decir, cuando yo estoy evaluando a mi paciente en la consulta, yo no puedo tomar el índice de masa corporal para la edad, el peso para la edad, para poder establecer un diagnóstico, a pesar de que siempre esté descrito. Siempre tenemos que tener en cuenta a nivel individual el uso del peso para la talla para la edad y el perímetro cefálico, que son los que realmente nos van a ayudar a dar un diagnóstico en cada paciente y poder hacer las diferentes intervenciones que tengamos. ¿De qué manera? Si el paciente tiene un peso para la talla, como lo podemos encontrar descrito, vamos a ver en los diferentes pacientes menores de 5 años en qué clasificación se encuentra: obesidad, sobrepeso, riesgo de desnutrición, entre otros. Para la talla, para la edad, si está baja talla o riesgo de baja talla o está adecuado, o en el perímetro cefálico si está normal o tiene un factor de riesgo en el neurodesarrollo. Recordando que estos son los que se pueden hacer a nivel individual y también podríamos hacerlo a nivel colectivo, pero el índice de masa corporal y el peso para la edad son los que nos van a dar un diagnóstico, como por ejemplo la desnutrición global y el riesgo de desnutrición global en el caso del peso para la edad, que no se tienen que utilizar de manera individual en los pacientes a la hora de hacer un diagnóstico. Es decir, cuando nosotros colocamos en el diagnóstico paciente con desnutrición global, no estamos haciendo un adecuado seguimiento o uso de las guías para poder hacerlo, ya que este solamente se debe tener en cuenta cuando se hacen estudios de forma poblacional, tomando muchos pacientes para poder hacer la identificación del mismo. ¿De qué manera vamos también a interpretarlo? No solo, para poder encontrar todo lo anterior según las desviaciones estándar, basado en la resolución y en el ministerio y en lo que generalmente está teniendo las diferentes herramientas que está teniendo en este momento la Secretaría para poder hacer la evaluación antropométrica adecuada, vamos a encontrar diferentes herramientas.
dentro de las cuales una de las principales es el Juantro, que es un software que nos va a ayudar para establecer exactamente en cuál de todas las desviaciones estándar previamente mencionadas se encuentra el paciente y poder hacer un diagnóstico principal. Aprender a utilizarlo es simple, es solamente colocar las diferentes edades, peso y talla y valores antropométricos encontrados durante la consulta y automáticamente el software nos va a decir cada uno de los diferentes estándares en los que se encuentra el paciente para poder ser o realizar un diagnóstico adecuado. Teniendo en cuenta, y sobre todo porque ya está puesto dentro del software, que si la edad al momento del control se encuentra en pacientes con meses de 1 a 10 días o de 11 a 20 días o de 21 a 29 días, estos se deben interpretar de manera distinta si lo estamos haciendo a través de la gráfica. Y hay que tener en cuenta que en todo paciente menor de 10 años, basado en la Guía de Práctica Clínica del 2013, en el que se encuentran alteraciones de la talla, pero no alteraciones asociadas a malnutrición, debemos encontrar y orientar siempre en la historia clínica diferentes factores que nos ayuden a identificar un probable diagnóstico. Es decir, alteraciones o enfermedades que no se encuentren asociadas a las enfermedades nutricionales y que puedan generar este rezago en la talla, como son enfermedades crónicas o recurrentes, antecedentes personales o antecedentes familiares o signos de desnutrición, dependiendo obviamente si es la alteración nutricional, con enfermedades metabólicas o de mala absorción que pueden generar de forma crónica alteraciones en la talla del paciente. Con respecto al examen físico, recordar siempre, y es muy importante en las primeras etapas, que debemos evaluar cada una de las diferentes alteraciones o malformaciones menores que podemos encontrar dentro de los niños. Y que siempre que encontremos 3 o más malformaciones menores o 2 malformaciones menores y una mayor, siempre debemos evaluar o buscar de manera sistemática cada una de las alteraciones, sospechando de un síndrome dismórfico y pensando en una posible valoración genética para encontrar un diagnóstico dismorfogenético que podría tener nuestro paciente. Siempre que se tengan 2 malformaciones menores, hay que buscar alguna malformación mayor que pueda estar escondida, recordando las cardiopatías congénitas o alteraciones abdominales que puedan estar asociadas en el mismo. Dentro de la guía de práctica clínica de detección de anomalías congénitas del 2013, que todavía se encuentra vigente para esto, vamos a encontrar las diferentes alteraciones que podemos evaluar y podemos desglosar en la evaluación del examen físico de los pacientes. En esta y acá podemos encontrar diferentes ejemplos de lo que podemos hallar dentro de un examen físico del niño, recordando que no solamente la piel, sino en todas las diferentes partes de la economía corporal podemos encontrar alteraciones que debemos describir y podemos evaluar en la medida en que los pacientes se encuentran en el examen durante nuestra consulta. Con respecto a la etapa cognitiva. Con relación a la etapa cognitiva, vamos a evaluar la escala abreviada del desarrollo 3. Esta principalmente se desarrolló para poder describir en las diferentes áreas de nuestro desarrollo neurológico, como son el motor grueso, el motor fino, la audición y el lenguaje y el desarrollo personal y social, diferentes preguntas para poder hacer una escala en la que podamos evaluar según la edad del paciente cómo se encuentra o si ha llegado a cada una de las etapas en las que debería haber llegado hasta este punto. Y vamos a poder interpretarla de diferentes maneras, encontrando generalmente una semaforización, en el que el paciente, si está en verde, vamos a encontrar un desarrollo esperado para la edad. Si está en amarillo, podemos encontrar un riesgo que siempre debe ser evaluado. Y si está en rojo, una sospecha de problemas del desarrollo que debemos evaluar de manera específica con diferentes estudios anexos y una evaluación por neuropediatría. Esta siempre se debe llevar hasta el rango final o una valoración final hasta los 7 años. El cuestionario MCHAT, como se los había comentado previamente, nos ayuda para poder evaluar si hay una posibilidad alta o un riesgo alto de los pacientes de tener un diagnóstico de autismo. En esta vamos a encontrar, o la idea de esta tamización es tener la máxima sensibilidad. Es por eso que la alta tasa de falsos positivos que vamos a encontrar durante la realización de esta es principalmente poder coger la mayor parte de la población que puedan tener un riesgo y según eso desglosar si es realmente un paciente con síndrome del espectro autista o trastornos del espectro autista o tiene algún otro trastorno del lenguaje u otra alteración.
De esta vamos a encontrar una serie de preguntas que deben ser evaluadas durante la realización de nuestra evaluación y vamos a encontrar una puntuación que nos va a ayudar a identificar si es un riesgo bajo, medio o alto. Y con esto vamos a identificar qué paciente debe ser evaluado de manera más exhaustiva por parte de neuropediatría y tener un seguimiento con nosotros en pediatría. La escala de Vale, que debe ser evaluada en todos los pacientes y en cada una de las edades hasta los 12 años, es un instrumento para la valoración en la audición y el lenguaje de los pacientes. Y esta se realiza principalmente dando una interpretación si el paciente pasa o falla, generalmente teniendo en cuenta tres aspectos básicos. Uno, los riesgos generales, como son los riesgos prenatales como la ictericia, como lo es el desarrollo posterior, el desarrollo previo, o alteraciones que hayan podido generar una alteración en la audición, condiciones estructurales como las alteraciones anatómicas del pabellón auricular y la realización del test que se utiliza en los pacientes en la medida que vayan avanzando en la edad, con respecto a la comprensión, la expresión, la interacción y la comunicación que tengamos y siempre las pruebas vestibulares que se realizan encima de los 3 años. Esta debe ser no solamente realizada y evaluada, sino que debe ser escrita en cada una de las historias durante toda la etapa de la primera infancia y la infancia y los inicios de la adolescencia. Aquí podemos ver que el paciente siempre va a pasar si la sumatoria de todos los test que vamos a evaluar previamente es uno o menos. Y esto, con esto vamos a decir que el paciente va a seguir normalmente dentro de su etapa de crecimiento y desarrollo en las diferentes consultas, pero si falla, es decir, que tiene dos o por ejemplo, tiene alguna condición prenatal o perinatal que pueda generar alguna alteración auditiva que haya que evaluar, o si tiene una condición estructural alterada, o si tiene una calificación mayor de 1 en la valoración de los ítems en la escala, siempre ya con esto va a tener una escala de Vale que falla y siempre vamos a tener que realizar una evaluación exhaustiva posterior. Y con respecto a todo lo anterior, para la primera infancia, vamos a tener que desarrollar una serie de planes de cuidado. Estos planes de cuidado son de obligatoria realización y no solamente los va a realizar la parte de medicina, sino también la parte de enfermería, dependiendo de las diferentes consultas en las que nos encontremos. Inicialmente, la desparasitación intestinal que se debe realizar a pesar de los diferentes debates que tenemos, dado que en la actualidad no sabemos qué tanta prevalencia de parasitación intestinal tenemos. Seguimos considerando que Colombia es un país con alta tasa de parasitosis intestinal en nuestra población, que puede generar complicaciones no solamente intestinales, sino también anemia, entre otros factores de riesgo que posteriormente van a generar alteraciones neurocognitivas en los pacientes y de crecimiento. Por lo tanto, todavía se establece que lo ideal es que hagamos una desparasitación a todo el territorio nacional en los diferentes pacientes, como son niños de edades de 12 meses a 23 meses con albendazol a 200 miligramos y en los niños de etapa preescolar en adelante, es decir, de 24 meses en adelante con 400 miligramos, dosis única. Se debe realizar una suplementación con hierro a todo paciente a 1 miligramo por kilo por día que tengan factores de riesgo como son una madre con bajo peso durante la etapa gestacional o que tenga delgadez en la parte de la etapa de lactancia o siempre que el paciente tenga lactancia materna exclusiva, a los 6 meses debemos realizar, o sea, después de los 6 meses o rodando los 6 meses, debemos empezar una suplementación con hierro que debe ser por lo menos de 3 meses, a menos que el paciente tenga uso de fórmula láctea en las etapas iniciales por cualquier razón o motivo. Se debe realizar fortificación casera con micronutrientes en polvo. Esta es de uso obligatorio entre los 6 y los 23 meses, con un ciclo que se debe realizar cada 6 meses y que dura 2 meses, como lo explicaremos posteriormente. Y una suplementación con hierro y vitamina A para los niños que tienen de 2 a 5 años, 2 veces al año en todos los pacientes, con una dosis de vitamina A que va de 200 unidades internacionales en una sola toma, que se debe realizar 2 veces al año. A realizar el plan de cuidado con respecto a los micronutrientes en polvo. Estos que son de carácter obligatorio y que ya en este momento se encuentran en cada una de las EPS para poder hacer su entrega desde el 2000
2020 aproximadamente, aunque la resolución es en el 2018, vamos a encontrar y que tiene, aquí están las características de los nutrientes que vamos a encontrar en cada gramo. Es importante. Los pacientes deben consumir aproximadamente un sobre diario y la manera de consumirlo es directamente sobre el alimento, que debe ser sólido o semisólido, pero nunca sobre alimentos líquidos, es decir, nunca sobre ningún tipo de jugo, agua o algo similar, aunque los jugos no se puedan dar, pero dependiendo también de la edad. No se pueden dar tampoco sobre alimentos que estén calientes. Generalmente deben ser sobre alimentos fríos para que esto no vaya a perder toda toda su composición y sobre todo porque cuando se da con alimentos calientes o líquidos puede perder las características y hacer que el alimento tenga un sabor a metal y tenga una coloración negra que no va a ser agradable para nuestro paciente. Se debe dar siempre un sobre al día durante 60 días y se debe hacer un receso de 4 meses para posteriormente realizar nuevamente la suplementación con vitaminas, es decir, a los 6, a los 12, a los 18 y a los 24 meses. Con respecto a la dosis de vitamina A, tenemos que recordar que aunque en la 3280 no se contempla, en la guía del 2013, en la detección temprana y enfoque inicial de las alteraciones de crecimiento en los niños menores de 10 años, también se tiene en cuenta la administración de vitamina A como dosis única para diferentes edades, teniendo en cuenta que en los menores de 6 meses debe dar 50.000 unidades internacionales, de 6 a 12 meses 100.000 y mayores de esta edad 200.000 unidades internacionales con una recomendación fuerte a favor, en los cuales en la 3280 se contempla a partir de los 2 años, principalmente teniendo en cuenta en los pacientes menores de esa edad van a tener los micronutrientes con los sobres que previamente mencionamos. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que no podemos por X o Y motivos dar los suministros de los sobres, siempre debemos recordar que la administración de vitamina A nos va a ayudar a fortalecer diferentes acciones en nuestro paciente que van a mejorar mucho su calidad de vida posterior. Es por eso que debemos ayudarlo a encontrar y por eso les traje la guía previa. Y la tamización anual con audiometría se debe realizar en todos los niños a partir de los 3 años y hasta los 5 años de edad, con una evaluación también que debe ser visual y al menos una vez al año o cada 6 meses entre los 3 y los 5 años.